Damas y caballeros, señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva transmisión de lo que es en vivo y en directo. Como pueden ver, hay un asiento vacío enfrente de mí. No está el pastor John, pero como se puso en el anuncio en la página de nuestro pastor, que iba a haber un invitado especial, y espero que estén listos. Pero antes de que entremos en esas profundidades, me gustaría decir que los hemos extrañado definitivamente. Esto a mí me ha hecho muchísima falta. Sé que hay muchísimas personas que están ahorita viendo, conectándose, sintiéndose como que hey, regresó las transmisiones. Hay muchísimas personas que le escribían al pastor, personas que me escribían a mí, qué pasó con las transmisiones, qué ha estado sucediendo. Vemos que ya no están haciendo nada, así que queremos saber más o menos lo que está pasando. Y hemos regresado con todo. Lo que tenemos planificado con nuestro pastor es de que un miércoles tendremos un invitado especial conmigo, con su auspiciador de este hermoso podcast, como le decimos, transmisión. Y después habrá otra transmisión con nuestro pastor. Y posiblemente hagan episodios donde esté nuestro pastor entrevistando a otra persona. Pues por el momento así estamos de pie. Estamos muy emocionados, muy contentos de estar de vuelta y de estar de regreso, porque el tema que les tenemos para esta maravillosa noche está de película. Espero que se vayan conectando. Aquí vamos con las transmisiones. Vamos a ver cuántos de ustedes están conectando a esta hermosa transmisión. Vemos que nuestra querida amada Michelle está conectada. A ver. Nuestro pastor está en tierras lejanas en este momento, en la hermosa Jerusalén, como muchos que posiblemente se puedan estar enterando a través de sus transmisiones. Pero vemos que ya tenemos 8 personas conectadas con nosotros, así de que sin mucho preludio me gustaría invitar en esta maravillosa noche a nuestro querido y amado hermano David Rosario Jr. desde las tierras de Puerto Rico. Come on in. Aquí está, vamos a darle un aplauso. Hace un aplauso así. David, welcome a En Vivo y en Directo con, normalmente pongo En Vivo y en Directo con el pastor John, pero estamos en vivo y en directo con David Rosario Jr. David, él es puertorriqueño, ¿verdad? You're from Puerto Rico. Yes. Pero tú me has dicho que tu español no es el mejor. No, not at all. Not at all. Entonces yo estaré interpretándole a David, pero yo te puedo hablar a ti en español, ¿verdad? Entonces, seguro que sí. Entonces, vamos a empezar esta transmisión. Yo te voy a hablar a ti en español y tú me vas a hablar a mí en inglés, y yo voy a ir interpretando lo que tú vas diciendo. Está bien. Pero si en dado caso tú quisieras pues, hablar un poquito de español, pues no voy a poner a eso, tú sabes. All right. Estamos aquí en vivo y en directo y el tema es el Espíritu Santo. Pero antes de que entremos en lleno, David, me gustaría que me hables un poquito de ti. ¿Quién es David Rosario Jr.? Well, I'm a son. Yo soy un hijo. I'm a dad. Soy un padre. I am a husband. Soy un esposo. I'm a grandfather. Soy un abuelo. And I'm a servant of the Lord. Y soy un servidor del Señor. What's important, I was born and raised in church. Lo que es importante es que yo nací y fui criado en iglesia. My father's a pastor. Mi papá es un pastor. I was raised in this Hispanic Pentecostal upbringing. Fui creado en este ambiente cristiano pentecostés. And I've seen many things in my life. Y yo he visto muchas cosas en mi vida. I've seen the manifestations of God move. He visto la manifestación de Dios moverse. And I've seen great successes. Y he visto grandes éxitos. But I've seen great failures. Pero también he visto grandes fracasos. And I believe this is a time Y yo creo que este es un tiempo that God wants to give great success to the body of Christ. que Dios le quiere dar un gran éxito al cuerpo de Cristo. And that God wants to bless the church. Y que Cristo quiere bendecir a la iglesia. And He wants to bless the Hispanic church. Y Él quiere bendecir a la iglesia hispana latinoamericana. And it's time for the Hispanic church to, what's the word, to be eager, añadir. Yes. Añadir Yes. the blessings and the promises that God has for the Hispanic church. Es tiempo que la iglesia hispana empiece a anhelar el movimiento de Dios en la iglesia. God has a vision.
Dios tiene una visión. And the vision is Y esa visión es for us to go into the world para que nosotros vayamos al mundo and preach the y gospel prediquemos el evangelio to all nations. a todas las naciones. You know, it's a blessing to be in this church. Es una bendición estar en esta iglesia. Even though pastor isn't with us at this time, Aunque el pastor no esté con estos en este momento, he's given us his permission and authority. Él nos ha dado su permiso y autoridad. It's funny that we're going to talk about the Holy Spirit Es un poco gracioso que hablemos del Espíritu Santo. because you asked me earlier, who is the Holy Spirit? Porque antes tú me estabas preguntando que ¿quién es el Espíritu Santo? The Holy Spirit is God. El Espíritu Santo es Dios. It's God operating in His Spirit. Es Dios operando en su Espíritu. We have the Father, Tenemos al Padre, we have the Son, tenemos al Hijo and we have the Holy y Spirit. tenemos al Espíritu Santo. And it's funny. Y es gracioso. Here is me and you here, Aquí estamos tú y yo and the pastor's over there. y el pastor está allá. The pastor gives me and you instructions. El pastor nos da a nosotros As a instrucciones. matter of fact, he gives you instructions Incluso first, te da instrucciones a ti primero and then you pass them on to y me. luego tú me las pasas a mí. And that's how the Father works with the Son and the Holy Y Spirit. así es como Dios trabaja con el Padre y con el Espíritu Santo, con el Hijo y el Espíritu Santo. God gives instructions to Jesus Dios le da una instrucción a Jesús to preach the kingdom, que predique el reino and He preaches the y kingdom. predica el reino Signs, wonders, and miracles, they take place. y maravillas y señales toman lugar And then when His time is y over, cuando su tiempo se acaba, after the crucifixion, después de la crucifixión, after the resurrection, después de la resurrección and before He ascends, y antes de que ascienda, He tells His disciples, le dice a sus discípulos, I want you to wait here quiero que esperen aquí because I am sending someone, porque yo voy a enviar a alguien and He is the Holy y Spirit. es el Espíritu Santo. You see, what we are failing to understand today, Ven lo que Jeffrey, estamos fallando a entender hoy, Jeffrey, that the Holy Spirit is not a thing, es que el Espíritu Santo no es una cosa, it's not a it, no es algo, it's not a phantasm no es un fantasma that comes out of que Ghostbusters, sale de la película de but Ghostbusters, He is the Spirit of God pero es el Espíritu de Dios that was sent by God que fue enviado de parte de Dios to empower those apostles, para empoderar a aquellos to apóstoles, empower that church. para empoderar a aquella iglesia. That church didn't have much. Esa iglesia no tenía mucho, It had opposition. tenía una oposición, It had adversity. tenía adversidad, They had nothing. no tenían nada, They didn't even have the Bible with ni them at the tenían la time. Biblia con ellos en ese They just had momento. the words that Jesus spoke to them. Ellos solo tenían las palabras que Jesús les había dado. But Jesus said to them, Pero Jeffrey, Jesús les dijo that the Holy Spirit will come upon them que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos and say things to them y que les iba a decir and cosas show them y things. que les iba a mostrar cosas. And that is the same Holy Spirit today. Y ese es el mismo Espíritu Santo de hoy. He is here Él está aquí to speak a hablar to the church. a la iglesia. You see, the Holy Spirit lives inside of me and you. ¿Ves? El Espíritu Santo mora dentro de ti y de mí. We don't have to wait for the Holy Spirit to arrive at church. No tenemos que esperar que el Espíritu Santo llegue a la iglesia. He is within us. Él está dentro de We walk nosotros. into the temple Nosotros entramos en el templo with the presence of God inside of me and you. con la presencia de Dios dentro de ti y dentro de mí. Mira qué cosa, how marvelous is that? Qué maravilloso es eso. That the Spirit of God Que el Espíritu de Dios can live inside of me and you. pueda morar dentro de ti y de mí. But enough of like that. But my calling to preach and teach the gospel was a calling as a young boy. The Spirit of God has spoken to my father. El llamado de Dios para mi vida fue algo que yo desde pequeño yo lo tenía sobre mi vida. And the Spirit of the Lord said this to my dad. Y el Espíritu de Dios le dijo esto a mi padre. Give that boy Dale a ese niño a Bible una Biblia because I'm going to make him a preacher. porque lo voy a hacer un predicador. My father didn't understand that at the time. Would you mind putting your bottle down? I will. Thank you, my brother. I got you. You're the best. My father didn't understand that at the time, Mi padre no entendía eso en el momento, but he trusted God pero confió en Dios and he believed in God, y creó en Dios, that God had a purpose for me. que Dios tenía un propósito para mi vida. And I want to say this to the parents out there Y today. yo le quiero decir esto a los padres que están afuera hoy. You may not understand this. Tal vez no lo puedan You entender, may not even see tal this, vez ni lo vean, but believe pero crean that God has a purpose with your que children. Dios tiene un propósito con tus hijos. God has a purpose with your grandchildren. Dios tiene un propósito con tus nietos. And God has a purpose with your great Y grandchildren. Dios tiene un propósito con tus tataranietos. And God wants to
prepare your children for their calling. Y Dios quiere preparar a la iglesia para el llamado de ellos. And it's up to you as parents Y está en ustedes como padres and grandparents y como abuelos to acknowledge the calling that God has upon your en children. reconocer el llamado que Dios ha puesto sobre tus hijos. Jesus said this, Jesús dijo esto: do not forbid the children to come unto me. no le prohíben a los niños venir hacia mí. Dejad que los niños vengan hacia mí, Yes. dice la palabra. Your children can be born again. Tus hijos pueden nacer de nuevo. Your children can be baptized with the Holy Spirit. Sus niños pueden ser bautizados con el Espíritu They Santo. can speak in tongues. Pueden hablar en They lenguas. can prophesy. Pueden profetizar. They can preach. Pueden predicar. They can teach. Pueden God enseñar. can send them into the culture and atmosphere of the world Dios puede llevarlos a la cultura, y la atmósfera del mundo and make a difference to those y children. hacer una diferencia en esos niños. And it's up to us, Y está de nosotros, the depende, church, en la iglesia, to disciple these en children, discipular a estos niños, teach them, en enseñarles, make sure they obey what God wants them to obey, asegurarnos que obedezcan lo que Dios quiere que obedezcan. and prepare. Mira qué cosa, prepare the way for them, Y preparar el camino para ellos, for them to enter. para que ellos entren. Wow, David, very powerful introduction. Una introducción muy poderosa. Déjame preguntarte, David, ¿cómo fue tu primer encuentro con el Espíritu Santo personalmente para ti? Personally, I didn't know much about the Holy Spirit when back then. Yo no sabía mucho del Espíritu Santo antes. Even though I grew up in this Pentecostal Aunque fui upbringing, criado en este mundo pentecostal. and I saw, and as a young boy, I saw all of this stuff. Y como un niño joven yo veía todas estas cosas. People speaking in tongues, Gente hablando en lenguas. people jumping in the Spirit, Gente saltando en el Espíritu. people falling down. Gente cayéndose en el Espíritu. And really, I said, what is Y this? verdaderamente yo decía, ¿qué es esto? But my encounter Pero mi encuentro came through my upbringing. vino a través de durante cuando me estaban criando. Yeah, and it wasn't until I was really a young man, maybe in my 20s. No fue hasta que yo era un joven, aproximadamente en mi 20, cuando tenía 20 por ahí. I was baptized in the Spirit as a young boy, but really I didn't know what that was. Yo fui bautizado en el Espíritu de una edad muy joven, pero yo no entendía qué era eso. I just thought that I would speak tongues and that's it. Yo solo pensé que iba a hablar en lenguas y que eso iba a ser ya. But it's more than that. Pero es más que eso. It's the fullness Es la llenura of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. It's the dunamis power Es el poder dúnimo of the Holy Spirit del Espíritu Santo. that gives you sometimes these things are just, you can't explain them away, Hay muchas veces que estas cosas es muy difícil explicarlas, but you have to experience. pero es mejor experimentarlo. Podrías decirlo que es como cuando nunca has ido a un concierto o a una actividad deportiva que es difícil, no puedes explicarlo hasta que tú vas y lo experimentas, ¿verdad? Algo así. Yes, exactly. It's like going to an event, a great event. Es ir a un evento grande. It's like going to the Super Bowl. Y es como ir al Supertazón. It's like going to the World Series. Es como ir a la Serie Mundial. You know, I love the Super Bowl. A mí me encanta el You Supertazón. have people Tú tienes gente from all walks of life. de todos caminares de la vida. It's like a kind of a Pentecost. Es casi como un Pentecostés. It really is. It's not a spiritual Pentecost, No es un Pentecostés espiritual, but it's an event pero es un evento that attracts the world. que atrae el mundo. Even people at home are watching this, Aún gente que está en sus casas están viendo esto and they're in expectation. y están con esa expectativa. They're expecting something to Están happen. esperando que algo suceda. And that's how we have to be. Y así es como nosotros tenemos que ser. Be in expectation Estar en esa expectativa that God is about to do something great de que Dios está a punto de hacer algo grande and that God is on the move. y que Dios está moviéndose. But to answer your question, Pero Jeffrey, para contestar tu pregunta, I didn't experience the fullness of the Holy yo no Spirit experimenté la llenura del Espíritu Santo until I think after I got married around age 29. hasta aproximadamente ahí cuando me casé, que fue como a la edad de 29 años. Once I got married, Ya cuando me casé, I started feeling the call of the Lord on my life yo empecé a sentir el llamado de Dios sobre mi vida, to start preaching. a empezar a I predicar. was going to this church, Yo estaba yendo a esta iglesia, and it was an American church, era una iglesia americana, very good church. una muy buena iglesia, And they were talking
about the gifts of the Holy y Spirit. estaban hablando de los regalos, de los dones del Espíritu So Santo. we decided to show up one Saturday morning. Entonces nosotros decidimos llegar un sábado. We were praying, Estábamos en we were oración, interceding, estábamos intercediendo, and the pastor in charge of that process y el pastor encargado de ese proceso walked us through. nos guió. And at that time, Y en ese tiempo, while we were praying, cuando estábamos orando, the fullness of the Holy Spirit la llenura del Espíritu Santo fell upon us. descendió sobre nosotros. And what is that fullness? ¿Y cuál es esa llenura? It is God. It is the Spirit of God empowering you Es el Espíritu Santo de Dios empoderándote to do what you are called to do. a hacer lo que tú fuiste llamado a hacer. If you look at the New Testament, Si tú ves el Nuevo Testamento, the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, los evangelios Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, where Jesus did three things. Jesús hizo tres cosas. He preached, Él predicaba, he taught, él hablaba and he healed. y él sanaba. And that was the power of the Holy Spirit Y over eso him. fue el poder del Espíritu Santo sobre él. Some things that people don't understand. Hay algunas cosas que la gente no entiende. When Jesus was baptized in the water by John, Cuando Jesús fue bautizado por Juan, the Baptist, John, Juan el Bautista, right? After he was baptized, después de que fue the bautizado, Lord spoke Dios habló. and said, "This is my son, Este es mi hijo, who I am well pleased." en el quien tengo complacencia. And his spirit fell upon him. Y el Espíritu Santo descendió sobre él. And once that happened, Y cuando eso sucedió, that was the start of the ministry of eso fue el Jesus. comienzo del ministerio de Jesús. And what every church needs, Y lo que toda iglesia what necesita, every believer needs, lo que todo creyente is necesita, that to be for the fullness of the Holy es que la Spirit, llenura del Espíritu Santo, that empowerment ese empoderamiento to preach and teach de predicar y de with enseñar power and authority. con poder y And autoridad. that's where the signs, wonders, and miracles happen, Jeffrey. Y eso es donde las señales y los milagros suceden. Ahora, David, déjame añadir algo. Es algo muy importante lo que tú estás hablando ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia donde no hay mover del Espíritu Santo y una iglesia donde hay una manifestación del Espíritu Santo? That's an important question. Una pregunta muy importante. If you go to the book of Acts, Si tú vas al libro de Hechos, the whole book, todo el libro it gives us the picture and the model of a spirit-filled church. nos da la foto, la imagen y el modelo de una iglesia llena del Espíritu Santo. You know, before Jesus started preaching and teaching, Tú sabes right? que antes de que Jesús empezara a enseñar, The synagogues, they had many priests and Levites and all that. en las sinagogas habían muchos priests, sacerdotes y levitas y todo eso. Yeah, but they were not spirit-filled. Pero no estaban llenos del Espíritu. God hadn't spoken to them for over 400 years. Dios no les había hablado por aproximadamente 400 años. They had the Torah, Tenían el Torah, they had the Word, tenían la they palabra, had past experiences. han tenido experiencias anteriores Yeah, what God did with them. donde Dios hizo cosas con ellos. They had a history. Ellos tenían una historia. But then when Jesus showed up, Pero cuando Jesús apareció, he started preaching and teaching and healing with power and authority. Él empezó a enseñar y a educar a la gente en poder y autoridad. Con poder y autoridad. So to answer that question, Entonces, para contestar esa pregunta, what is the difference? ¿cuál es la diferencia? The difference is this. La diferencia es esta. The church you go to, A la iglesia que tú vayas, if it doesn't preach the si gospel, no predica el evangelio, it's a dead church. es una iglesia muerta. A church that doesn't disciple and mentor people Una iglesia que no mentorea ni disipula a la gente, is a dead church. es una iglesia muerta. A church that the Holy Spirit doesn't inhabitate or move, Una iglesia donde el Espíritu Santo no habita o no se manifiesta, that's a dead church. es una iglesia muerta. That's a tomb. Esa es una tumba. And you know what? A lot of people are going to these tombs today. Y sabes que mucha gente está yendo a estas tumbas hoy en día. They pray in these tombs. Oran en estas They tumbas. preach in these tombs. Oran, predican en estas tumbas. They get married in these Se tombs. casan en estas And tumbas. they're going to die in these Y se van tombs. a morir en estas What tumbas. has to happen Lo que debe de suceder is that the Spirit of God es que el Espíritu de Dios has to move within the believer. tiene que moverse dentro del And the creyente. believer Y el creyente is the church. es la iglesia. The church is not just the building. La iglesia no
es solamente un It's edificio. not the four walls. No son las cuatro It's paredes. a temple that we have to go and congregate. Es un templo en el cual deberíamos ir y congregarnos. But when we do congregate, Pero cuando sí nos congregamos, then that's when the Spirit of the Lord entonces ahí es donde el Espíritu de Dios shall manifest. debería de The manifestarse. question is this: La pregunta es esta. are you filled with the Spirit of God? ¿Estás tú llena del Espíritu de Dios? I'm not talking about when you gave your life to the Lord and the Holy Spirit inhabited your heart. Yo no estoy hablando cuando el Espíritu Santo de Dios habitó tu corazón. When did the Holy Spirit ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo take ownership of you? tomó dueño. posesión, se dueñó de tu corazón, over your life? Yes. sobre tu vida? Sí. Do you listen to the Holy Spirit? Tú escuchas al Espíritu Do Santo. you obey the Holy Spirit? Tú obedeces al Espíritu When Santo. was the last time the Holy Spirit spoke to ¿Cuándo you? fue la última vez que el Espíritu Santo te habló? When people visit a church, Cuando la gente visita la iglesia, there's an experience they should have. hay una experiencia que deben de tener, That they should feel the presence of God que deben de sentir la presencia de Dios manifesting manifestada in their midst. en su ambiente. Yes. So when the people heard Jesus preach, Entonces Jeffrey, cuando la gente escuchaba a Jesús predicar, they felt the power of the Holy Spirit. ellos sintieron el poder del Espíritu And the Santo. difference between these churches today Y la diferencia de estas iglesias hoy is that number one, es que número uno, they don't preach the gospel. no predican el Evangelio. Number two, Número dos, they don't honor the Holy Spirit. no honran el Espíritu Santo. Number three, Número tres, they don't listen or obey the Holy no Spirit. escuchan o obedecen al Espíritu And Santo. that's key. Y eso es clave. That's key to any church. Eso es clave para cualquier iglesia. When the Holy Spirit came upon the 120 believers in that upper room, Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 en ese aposento alto, the church started manifesting. la iglesia se empezó a They manifestar. didn't stay in that upper room. No se quedaron en ese aposento They got out of alto. the upper Se room. salieron del And aposento they hit the streets. y ellos fueron para las calles. Peter preached his first street sermon. Pedro predicó su primer sermón en las calles. And after he was finished, Y después de que había terminado, thousands of people gave their life to the Lord. miles de personas dieron su vida al Señor. Wow, that's powerful. And that is the Es muy difference. poderoso. Y esa es la diferencia. We need to get back to that church model of the Acts. Nosotros deberíamos de regresar a ese modelo de la iglesia, de la iglesia de Hechos. I remember I was in church one day, Yo me recuerdo, yo estaba en iglesia un día and one of my old pastors was preaching a sermon, y uno de mis pastores viejos estaba predicando un sermón and he was talking about the book of Acts. y él estaba hablando del libro de los And he Hechos. say, "What a church for a pastor to have! What a congregation for a pastor to Y él have!" decía, ¿qué tipo de iglesia para un pastor tener? ¿Qué tipo de congregación para que tenga un pastor? And like the book of Acts, Como el libro de Hechos, that they love God, que aman a they Dios, follow God. siguen a Dios. And then one of the ladies in the Y congregation got up. después una de las señoras de la congregación se paró. But pastor, Pero pastor, the church had those spirit-filled apostles. pero pastor, dijo, esos apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. So the pastor just shut down after that. Y después el pastor se apagó después de eso. She shut him up. She shut him down. She shut him down. But he made a point and she made a point Pero él hizo un punto y ella hizo un punto. that we both need to be spirit-filled. De que nosotros los dos debemos de estar llenos del Espíritu It's Santo. not enough for the pastor to be spirit-filled. No es suficiente para que solamente el pastor esté lleno del The Espíritu Santo. congregation Pero la congregación needs to be spirit-filled. debe de ser llena del Espíritu Santo. All right, David, let's take a little pause real quick because this is powerful. Esto está poderoso. Tomemos una pausa. Tenemos 9 personas que nos están viendo. Está Michelle Vides, está Xiomara Vides, está Jennifer García que dice santo, está Laura Gómez. Dios te bendiga a todas esas personas que se están conectando. Si tú estás viendo, envía tus preguntas si tienes preguntas con respecto al Espíritu Santo, con la manifestación del Espíritu Santo. Y sabes que, David, me encanta muchísimo de lo que tú estás hablando, porque que nació de la pregunta que yo te hice, una iglesia con el Espíritu Santo y una iglesia sin el Espíritu Santo. Y sabes que yo estaba escuchando a alguien predicar una vez y dijo, casi lo que yo te pregunté, ¿qué es la diferencia entre una iglesia pues, que estaba en fuego y otra iglesia que no tiene ese mover del Espíritu Santo? La diferencia entre un pastor lleno del Espíritu Santo y un pastor que no está lleno del Espíritu Santo es ese pastor que no está en el Espíritu Santo es más como un conferencista. What's going on in your church today? Lo que está sucediendo en la iglesia hoy, And you made a good
analogy that some of the preachers today, they're becoming conference speakers. Existe un ejemplo muy bueno que la mayoría de los pastores hoy son más como conferencistas. It's to the point that they become motivational speakers. Es al punto que llegan a convertirse en predicadores motivacionales. Like a motivational coach. Como una persona, un coach que te da motivación. And God did not call us to be motivational speakers. Y Dios no nos llamó para ser personas que motiven a la gente. He called us Él nos llamó to preach the gospel, a predicar el the evangelio, good news of the kingdom. las buenas nuevas del evangelio. And this is El reino. a message Y esto es un mensaje that transforms the lives of people. que transforma las vidas de las personas. You know, motivational speakers Tú sabes que predicadores motivacionales are very good. son muy buenos. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. But without the Holy Spirit, mira qué cosa, Pero sin el Espíritu Santo they can't do nothing. no pueden hacer nada. Most of these churches and pastors that subscribe to this kind of La operation, mayoría de los pastores que se suscriben a este tipo de operación they've lost their way. han perdido su camino. They've been convinced, Han sido convencidos, probably from outside sources, posiblemente de fuentes externas, that say you can do this que dicen tú puedes hacer esto and you can do y that. tú puedes hacer aquello. And if I give you all of these things to do, Y si yo te doy todas esas cosas para hacer, your church tu iglesia is going to grow. va a crecer. But they can't guarantee that, Jeffrey. Pero no te pueden garantizar eso, Jeff. The only mira qué cosa otra vez. The only one who can guarantee the church can grow El único que te puede garantizar que la iglesia puede crecer is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. That's why you asked me, what's the difference? Por eso tú me preguntaste, ¿cuál es la diferencia? What's the difference maker? ¿Cuál es el hacedor de diferencia? What sets us apart? ¿Qué es aquello que nos aparta? What is really going to give us the success? ¿Qué es aquello que realmente nos va a dar ese éxito? It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. You know, it's funny when you look at the book of Genesis. Es un poco chistoso porque cuando tú ves el libro de Génesis, It says that the Spirit of God dice que el Espíritu de was Dios hovering over the earth. se movía sobre las aguas. And I believe that the Spirit of Y God yo creo que el Espíritu de is Dios not just hovering over the earth today, no solamente se está moviendo sobre la faz de la tierra but hoy, it's hovering the church pero está sobre la iglesia and it's calling the church y está llamando a la iglesia to get moving para que se empiecen a mover and to start pushing these other agendas y aside que empiecen a quitar y a mover todas estas agendas a un lado and listen to the y instruction. que escuchen la instrucción. Mira, the Holy Spirit El Espíritu Santo is the advocate. es nuestro consolador, nuestro It's our lawyer. abogado, That fights for us. aquella persona que pelea por That nosotros, represents us. que nos representa. Imagine, Jeffrey, Imagínate that you want to be an American que citizen tú quieres ser un ciudadano americano and you have to go to court y tú debes ir a la corte and the lawyer you have y el abogado que tú tienes has no idea how to defend you. no tiene ninguna idea en cómo defenderte. Doesn't know the laws. No sabe las Doesn't leyes. know the protocol. No sabe el protocolo. Doesn't know the past cases. No sabe los casos pasados. But the Holy Spirit Pero el Espíritu Santo advocates for us, está advocando por nosotros. fights for us, Pelea por nosotros. defends us. Nos defiende. The Holy Spirit El Espíritu Santo speaks for us. habla por nosotros. You know, the Bible says this, Tú sabes que la Biblia dice esto, that Satan de que Satanás is the accuser es el acusador of our brethren. de nuestros hermanos. He accuses you. Él te acusa a ti, He accuses me. me acusa a mí, He accuses everyone. él acusa a todo mundo. Can you believe it that he stands in the presence of God? Tú puedes imaginar que él se pone en la presencia de Because Dios, the book of Job talks about that. porque el libro de Job habla de eso. But Satan stands in the presence of Pero God Satanás se pone en la presencia de Dios and says, y dice, do you know what Jeffrey did? ¿tú sabes lo que hizo Jeffrey? Do you know what David ¿Tú did? sabes lo que hizo David? Do you know what all those people ¿Tú sabes lo que a todas aquellas that personas are preparing the way are doing? que hayan preparado el camino están haciendo? And you call them your ¿Y church? tú los llamas tu iglesia? But there's Jesus Pero ahí está at Jesús the right hand of the Father a la mano derecha del Padre, defending us. defendiéndonos. And there is the Holy Y ahí Spirit está el Espíritu Santo within us dentro de nosotros, defending us. defendiéndonos. How good can that be?
be? ¿Qué tan bueno puede ser eso? The world says that God is out to get us. La Biblia dice que el mundo está ahí para persiguiéndonos a nosotros. Yeah, that God it wants to punish us. Que Dios quiere castigarnos. But the truth is, Pero la verdad es, He has sent His Son Él ha enviado a su Hijo and His Spirit y es su to espíritu defend us para defendernos against Satan himself. contra Satanás. Wow, that's powerful. That is very powerful. Wow, let me see. Quiero ver lo que están poniendo las personas. We got a question. Thank you, Jennifer, for participating. Aquí dice, pregunta, ¿por qué muchas iglesias okay, I'll read it to you in English. Yeah, go ahead. A question, because many churches, I guess you could say why. She says question because many churches force speaking in tongues upon congregations. Some pastors say that if you don't speak in tongues, you are not spirit filled, and that causes many people to get frustrated and think that God is not listening to them. What do you think about that? That is a great question. Es una buena pregunta. Déjame introducirla. En otras palabras, lo que está diciendo nuestra hermana Jennifer aquí en los comentarios es ¿por qué hay iglesias que obligan a las personas a que hablen en lenguas? Porque hay unos pastores que dicen que si tú no hablas en lenguas, entonces tú no estás lleno del Espíritu, y eso causa a muchas personas que se frustren y piensen que Dios no los está escuchando. So the question to you, my brother David, what do you think about that? First of all, that's a great question. Primeramente, eso es una gran pregunta. You know, let's understand this first. Primeramente, entendamos esto. Sometimes, A veces, as pastors and leaders, como pastores y líderes, we commit many errors. nosotros cometemos muchos errores. And the pastors and the leaders of the church, they want the best for the church. Y los pastores y los líderes de la iglesia quieren lo mejor para la iglesia. But our approach Pero la forma que nosotros nos acercamos a las cosas is wrong. está mal. The Apostle Paul says this. El apóstol Pablo dice esto, Desire the gifts. que deseemos los regalos, And that when we're born again, y de que cuando nosotros nacemos de nuevo, let's understand this. entendamos esto, When we become born again, cuando nosotros nacemos de nuevo, spiritually, espiritualmente, we come alive. nosotros volvemos a nacer. Now, the Holy Spirit lives in us. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Let's make this clear to every believer out there. Dejemos esto claro para todos aquellos que nos estén escuchando. The Holy Spirit is inside of you. El Espíritu Santo está dentro de ti. And I understand that sometimes leaders want to force their congregation to manifest these things. Y yo entiendo que muchas veces hay líderes que obligan a que estas cosas se manifiesten. Why don't you speak in tongues? ¿Por qué no hablas en Why don't you lenguas? prophesy? ¿Por qué no profetizas? Why don't you do all these things? ¿Por qué no tú haces todas estas What's cosas? wrong with you? ¿Qué es lo que sucede contigo? And you know, it's a big guilt trip. Y sabes que es una cosa que causa como culpabilidad. Yeah, people become very resentful of La that. gente se vuelve muy resentida contra eso. So they turn off. Así que se apagan. They turn off totally. Se apagan completamente. What we have to understand Lo que nosotros debemos entender is that the Holy Spirit, es de que el Espíritu Santo, mira qué cosa. The Holy Spirit works in a willing vessel. el Espíritu Santo trabaja en una persona, una vasija que está dispuesta. The Holy Spirit isn't going to make you speak in tongues. El Espíritu Santo no te va a hacer hablar en lenguas. You're going to have to enter into the decision Tú vas a tener que entrar en la decisión and be eager. y estar anhelando Yes, and want these gifts. y querer estos dones. Paul talked about these things. Pablo habló de estas He cosas. said, the Holy Spirit will give you each gift. Dice el Espíritu Santo te dará dones. We get a gift. Nosotros recibimos un don. Maybe you have a gift of prophesying, Tal vez tú Jeffrey. tienes el don de profetizar. And I have the gift of preaching and Y yo teaching. tengo el don de enseñar. And somebody has the gift of administration. Y hay gente que tiene el don de administración. And these are gifts that the Holy Spirit Y gives estos us. son dones que el Espíritu Santo nos da. And some people Y hay gente believe que creen that you only get the gift that the Holy Spirit gives you. que tú solo recibes el don que el Espíritu Santo te da. No, on the contrary. No, a lo contrario, The Holy Spirit will give you gifts. el Espíritu Santo te dará And dones. if you give the Holy Spirit the permission Y si tú le das el permiso al Espíritu to Santo manifest in you, para manifestarse en ti, to a condition to control you, en la condición para you controlarte, see, that's a big thing nobody talks about. esa es una gran cosa que la gente no habla. Nobody wants to be controlled. Nadie quiere ser controlado. Save me, Jesus. Sálvame, Jesús. Bless me, God. Bendíceme, Dios. Holy Spirit, be with me. Espíritu Santo, mora conmigo, But don't control me. pero no me controles. Let me do
Déjame hacer what I want to do. lo que yo quiero hacer. So then now we have a problem. Entonces ahora tenemos un problema. The problem is not that the pastor is saying this or that. El problema no es que el pastor está diciendo esto o lo otro. The problem is really not if you're resentful of the fact. El Espíritu Santo, la cosa no es que... Can you repeat that? The problem is not if you're resentful. El problema no es que tú seas resentido. The issue is this. Ese es el problema. Are you giving Estás tú dando the control el control of your life de tu vida to the Holy al Spirit? Espíritu Santo. Once you do that, Cuando tú haces eso, you're going to see the bubbling up, tú vas a sentir que the stirring, este the movimiento, esta yeah, manifestación, the moving of the Holy el Spirit mover del Espíritu Santo within you. dentro de ti. And it's going to be undeniable. Y va a ser algo que no se puede negar. And then that's when you start asking the Holy Y Spirit, luego ahí es donde tú le empiezas a pedir al Espíritu Santo. Holy Spirit, Espíritu Santo, I want to speak in yo tongues. quiero hablar en lenguas. Holy Spirit, Espíritu Santo, I want the gifts. yo quiero los dones. The gifts of knowledge. El don de conocimiento. The gifts of preaching. Los dones de predicar, Teaching. de enseñar. And all of these Y things. todas estas cosas. But you know something? Pero tú sabes algo. Paul says something. Pablo dice algo. And it's so powerful. Y es tan poderoso. After he spoke about all these great gifts, Después de que él habló de todas esas cosas grandes, he said we should desire this one gift. él dice que nosotros debemos de desear un don. The gift of unselfish love. El don de un amor, I would say the agape love of God. ese amor ágape de Dios. That we just don't think of ourselves. De que nosotros no pensamos solamente en nosotros, That we think of others de que also. pensamos en otros The también. Holy Spirit. El Espíritu Santo, Wow, mira qué cosa. That the Holy Spirit can give you el Espíritu Santo te puede dar this love. este amor. There's a lot of people. Hay muchas personas They don't have no love, que Jeffrey. no tienen amor. They were born and raised in church. Nacieron y fueron creados en iglesia. They speak in tongues. Hablan en They lenguas. prophesy. Profetizan. They do all these Hacen things. todas estas But cosas. they don't have the love of God Pero in no them. tienen el amor de Dios dentro de ellos. So as much as we desire Así these que gifts, por mucho que nosotros deseemos estos regalos, estos dones, Paul said this. Pablo dice esto. Desire the gift Desear el don of the love of God del amor de Dios above all things. sobre todas las Because cosas. Paul said, Porque Pablo dice, what good if I have all these gifts, qué bueno es tener todos estos dones, but I don't have the love of the Lord? pero no tengo el amor de Dios. I'm just making noise. Yo solo estoy haciendo bulla. I am nothing Yo no soy nada without the love of God. sin el amor de Dios. That's powerful, David. Déjame añadir, es muy poderoso, David. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Oh, so do I. Y espero que todos aquellos que estén conectados con nosotros en esta transmisión sientan algo. Yo creo, aquí va algo muy importante, yo creo, que es muy fundamental. Tener el amor de Dios, pero tratar de vivir una vida íntegra. Y tratar de... Nadie es perfecto. No. Pero la Biblia dice que sed santos como yo soy santo, dijo Jesús. Y sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la santidad no es ser perfecto. Right. No es nunca cometer ningún tipo de pecado. Pero la santidad... ¿Puedes explicar qué es la santidad? When we're tu conocimiento. Yes, when we're talking about holiness in that scriptural context, Cuando tú hablas de la santidad en de las escrituras de ese contexto, the Bible is talking about separation. la Biblia está hablando de un apartamiento, de separación. Let me put it in a real easy way. Déjame ponértelo en una forma muy simple. God wants you to separate yourself for Him. Dios quiere que tú te separes, que te apartes, pero para Él. He wants you Él te quiere a ti, to want Him que tú lo quieras a Él, for yourself. solamente para ti. Yeah, Lord, I just want you for me. Dios, yo solamente te quiero para mí. I don't want nothing to get in the way. Yo no quiero que nada se meta en el camino. It's like this, Jeffrey. Es como así. Me and Rosa got married 28 years ago. Yo y Rosa nos casamos hace 29 años. We had a ceremony, Nosotros tuvimos una and I ceremonia had a pastor there. y yo tenía un pastor ahí. Mira qué cosa. I represent Yo represento the groom. al novio. Rosa Rosa represents the bride. representa a la novia. And that pastor Y ese pastor is representing está representando the authority la of autoridad the Father del Padre and creating a union. y creando una unión. So this is the deal. Entonces este es el trato. I am separating Yo me estoy separando myself for Rosa. a mí para Rosa. No other woman Ninguna otra mujer can have me. me puede tener a mí. Only she can have Solamente ella me puede tener a me. mí. Rosa, Rosa,
esposa is separating se está herself separando para mí. for me. Se está separando para mí. No other man Ningún otro hombre can have her. puede tenerla. La iglesia, La iglesia, the church, la iglesia is the bride. es la novia. Jesus is the groom. Jesús es el novio. And the one who is creating this Y union el que está creando esta unión is the Father. es el Padre. And the one who seals it Y aquel que lo sella is the Holy Spirit. es el Espíritu So when Santo. we're talking about holiness, Así que cuando estamos hablando de santidad, we are separating ourselves nos estamos separando for someone para alguien who loves que us. nos ama, That they're not going to betray us. que no nos van a They're traicionar, not going to leave us. que no nos van a They're dejar, not going to forsake que no us. nos va a abandonar. And this is what walking in holiness is. Y esto es lo que caminar en santidad es. Separating yourself Separarse and committing yourself y comprometerse and submitting y yourself someterse unto the Lord. ante el Señor. David, Dime. muy poderoso lo que acabas de decir. Porque hay personas que creen que la santidad es ser perfecto, pero ahora que tú lo explicas de una forma muy linda con la ilustración de una boda, tú estás diciendo que la santidad es la separación de lo que antes anhelábamos o teníamos y separarnos completamente para Dios. Ahora va esto. Mucha gente quiere ese don, quieren esos talentos, pero no están comprometidos con el novio. O sea, es como tú usaste la analogía de tu esposa. ¿Cómo yo voy a anhelar tener intimidad con mi esposa si yo no estoy comprometida con ella y voy a requerir o requerer que ella sea íntima conmigo, pero no le estoy siendo fiel? It's not going to happen. No va a suceder. You're going to lose you're going to be separated. Tú vas a estar separado. If the church is the bride Si la iglesia es la novia and Jesus is the groom, y Jesús es el novio, but the bride decides to separate from the groom, pero la novia decide separarse del novio, then the church has no divine covering. entonces la iglesia no tiene una cobertura divina. You're just living this life Tú solo estás viviendo esta vida separated from the Lord. separado del Señor. Look at this. If we look at the book of Genesis, we look at Adam and Eve. Si nosotros vemos el libro de Génesis y vemos a Adán y a Eva, The Father, el Padre, the Son, el Hijo and the Holy y el Spirit Espíritu Santo created man, crearon al hombre. right? Okay. God gave man Dios le dio al hombre dominion dominio over the whole earth. sobre toda la tierra. And God Y recognized Dios lo reconoció that man de que el hombre needed a helper. necesitaba un ayudante. And that helper Y esa ayuda was called woman. se llamaba varona, Okay? mujer. So he unites these two So, él une a estos dos to work together. para que trabajen juntos. But what happens? Pero ¿qué es lo que sucede? Satan deceives the woman. Satanás engaña a la mujer And with deceiving the y woman, en engañar a la mujer deceives the man. engaña al hombre. And they sin against God. Y pecan contra Dios. And that sin Y ese pecado separates them, se los separa. isolates them. Se vuelven aislados From the presence of God. de la presencia de They Dios. can't even be in the garden anymore. Ya ni pueden estar en el jardín. The church La iglesia cannot be in the presence of God. no puede estar en la presencia de Dios And we're separating ourselves si nosotros nos estamos separando from Him. de Él. Sin El pecado is always going to separate us. siempre nos va a separar. But we are so fortunate Pero nosotros estamos tan afortunados that we can go to the Father de que nosotros podemos ir al Padre and we can repent. y nosotros nos podemos And arrepentir that the Lord would not remember our sins no y more. que el Señor ya no se va a recordar de nuestros pecados. Otra vez, mira qué cosa. The Bible says this. La Biblia dice esto. His love, Su amor, el amor agape, el amor ágape, that covers the multitude of sins. que cubre esa multitud de errores, It doesn't excuse us, no nos excusa, but it covers us, meaning that pero nos cubre, significando que we are forgiven somos perdonados and that we have access to the y Father. que tenemos acceso al Padre. And through repentance, Y a través del we arrepentimiento, can reconnect. nosotros nos podemos volver a reconectar. But again, we go back to that holiness. Pero luego regresamos a la santidad. Holiness is more than a behavior. La santidad es mucho más que un comportamiento. That's that, let me be good. Oh, déjame ser bueno. Let me do what God wants me to do. Déjeme hacer lo que Dios quiere que yo haga. We don't have to do anything that God tells us to do. Nosotros no tenemos que hacer nada de lo que Dios nos dice que hagamos. He doesn't obligate us. Él no nos obliga. He's looking for us Él está buscando to enter into a decision de que nosotros entremos en una decisión that says, de que dice,
I want to obey you. Yo quiero obedecerte. I want to love you. Yo quiero amarte. I want to follow Yo you. quiero seguirte. I'll do whatever you tell me Yo to hago do. lo que tú me pidas que haga. ¿Qué tú quieres de mí? What do you want from me, God? And really, that's what the act Y eso es lo que el hecho of holiness de is. santidad es. It's an act, Es un acto. a decision Es una decisión to enter de entrar into relationship. en una relación. Bueno, tenemos aquí, Laura Gómez pone, tienes que desearlo para poder tenerlo. Amén, así es. Jason Peralta, Pastor Jeffrey, buenas noches. Bendiciones desde Bogotá, Colombia. Pastor Jason, bendiciones, muchísimos saludos. Ya sé que si aquí estuviera el Pastor John, les estuviera mandando un saludo también. Gracias por volver a conectarse. Laura Gómez dice, las lenguas es un don, pero eso no significa que se tenga una llenura del Espíritu Santo. Así es. Cuando se está lleno del Espíritu Santo es dar frutos de justicia en nuestras vidas. Así es. David, yo creo que hay muchas personas que se centralizan mucho en lo de hablar en lenguas. Volviendo otra vez al tema de lenguas, porque mucha gente asocia el Espíritu Santo con hablar en lenguas. Que yo creo que es un gran concepto que se exagera un poco. O sea, es parte de, pero no es completamente. Bueno, si no hablas en lenguas, no tienes la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo siento que la llenura del Espíritu Santo se ven muchísimos frutos, que son los frutos del Espíritu. Y yo creo que el fruto más importante es el amor. You hit it right on the nail. Le Again, pegaste al clavo en la cabeza. the De Apostle nuevo, Paul, el apóstol Pablo he says, all these gifts, dice, todos estos dones they're good. son buenos. You should desire them. Deberías de anhelarlos. You should want to speak in tongues. Deberías de querer hablar en You should want to lenguas. prophesy. Deberías de querer anhelar profetizar. You should want to preach and teach. Deberías de querer poder enseñar. You should want to do all these Tú things. deberías de poder hacer todas estas cosas. But the most important Pero thing la más importante is the love. es el amor. Listen, it's the Escucha, love of God. es el amor de Dios. Listen, the Bible says this. La Biblia dice esto In John 3:16. en Juan 3:16. For God so loved the world, Porque de tal manera amó Dios al mundo he sent Jesus, que envió a Jesús, his son, su Hijo, to die for us, para morir por that we nosotros. would have salvation De que nosotros tuviésemos salvación and that we have eternal life. y de que tuviéramos vida eterna. You know, Jesus had to pay ¿Sabes que Jesús tuvo que pagar the price el precio of our sins. de nuestros pecados? We were destined to death. Nosotros estamos destinados para la muerte. We were going to die. Nosotros íbamos a morir. But Jesus Pero Jesús became our se substitute. convirtió en nuestro sustituto. The Lamb, La oveja, el the cordero. Lamb of God, El cordero de to Dios be sacrificed. para que sea sacrificada. And with that Y sacrifice, con ese sacrificio, anyone cualquiera who will believe in him que crees en Él and confess y confesare will be saved. será salvo. And then Y the entonces Holy Spirit el Espíritu Santo would indwell in that person. habitará en esa Now persona. here is the important thing. Ahora aquí va la parte importante. That people focus on the gifts of tongues. De que la gente se enfoca mucho en el don de hablar en lenguas. And that's important. Y eso es importante. But Galatians chapter 5, Pero Gálatas capítulo 5, verses 22 to 23, versículos 22 al 23, talks about the fruit of the Spirit. hablan Jeffrey. del fruto del Espíritu. And as important as speaking in tongues is, Y como tan importante que hablar en lenguas es, it's only one aspect. solo hay un aspecto. We just don't want one aspect. Nosotros no solo queremos un aspecto, We want it all. nosotros lo queremos todo. And again, we have to remember this. Nosotros debemos recordarnos en esto. As great as these gifts is, Así como tan grande que estos dones son, we have to focus nosotros debemos on enfocarnos the love of the Lord. en el amor del Señor. We need the Holy Spirit in our lives, Nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas and we need the love of the Lord y necesitamos el amor de Dios to manifest, de que se manifieste. because that's how the Spirit of God is going to Porque move. así es como el Espíritu de Dios se va a manifestar. If you don't have the love of the Si Lord, tú no tienes el amor de Dios, you're going to have a very hard time Tú vas- operating in the Spirit. tú vas a tener un tiempo muy difícil operar en el Espíritu. Look, the fruit of the Spirit is this: Mira, el espíritu el fruto del Espíritu es este: love, el amor, joy, el gozo, peace, la paz, kindness, ser bueno, goodness, la faithfulness, bondad, la fidelidad, el gentleness, ser gentil, self-control. tener autocontrol. What good is you going to be speaking in tongues, Qué bueno es hablar en lenguas, but you're cursing out your brother 5 minutes later? pero 5 minutos después estás maltratando a tu hermano. What good is it speaking in ¿De tongues qué sirve hablar en lenguas? and you don't have no self-control? Y tú no tienes control. Look at this. Mira esto.
Galatians chapter 5, Gálatas capítulo 5, verses 19 versículos 19 to 21, al 21, talks about the flesh. platica de la carne, Look at this. Mira esto. Hatred, el odio, jealousy, el celo, fits of rage, enojo, drunkenness, emborracharse, embriagarse, selfish ser ambition. una persona. I have trouble with this word selfish. I don't know. Ponlo en los comentarios ahí, anyone that's listening. Ivan Guzman, Jeffrey Vides, what's up, my friend. I love you, my brother. Yeah, pero and envy, Pero la envidia, all these things todas estas that cosas they work against the Spirit of God. que trabajan contra el Espíritu de Dios. You know, so to go back to the original question. Gracias, Laura. Egoísta. Ser una persona egoísta es a selfish person. Thank you. But we have to desire the gifts, Pero nosotros debemos anhelar los dones. and the gifts are important Y los dones son for the importantes church today para la iglesia hoy. because the church is not operating in these gifts. Porque la iglesia no está operando en estos dones. Okay, so number Entonces, one, número uno, we have to have the love of the Lord. debemos de tener el amor de Dios. If you don't have the love of God, Si no tenemos el amor de Dios, start asking, empieza a pedirlo. because the Bible says this: Porque la Biblia dice esto, we don't receive que nosotros no because recibimos we don't ask, porque no pedimos. and when we ask, Y cuando nosotros pedimos, we ask with selfish motives. pedimos con motivos egoístas. Yes, we don't ask with the motives that God has intended for us. No vivimos por los motivos que Dios nos ha intentado por nosotros, ha preparado para So nosotros. receive the love of the Lord And- now. Entonces recibe el amor de Dios ahora. Receive the love of God. Recibe el amor de And let Dios. that love manifest in Y you. deja que ese amor se manifieste en ti. Let the fruits of the Spirit Deja que los frutos del Espíritu start moving in you. se empiecen a mover dentro de ti. We should be joyful. Nosotros deberíamos de estar gozosos. We should be at peace. Nosotros deberíamos de estar en paz. When we come in the house of the Cuando Lord, nosotros venimos a la casa de you Dios, shouldn't feel any kind of pressure. no debería de sentir ningún tipo de presión. Oh, I need to speak in Oh, tongues. necesito hablar en lenguas. Oh, I need to jump. Oh, necesito brincar. I need to manifest these things. Necesito manifestar estas Or cosas. people gonna think I'm some kind of carnal person. O la gente va a pensar que yo soy un tipo de persona carnal. And you know, David, Dime. Hay gente que se ha ido de la iglesia con ese mal concepto porque hay gente que está brincando y de verdad no están yendo en el espíritu. No. Que están, como dice, hay una pastora puertorriqueña que dice rabaiqueando. You know, they're like raba, ba, 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 and they're just saying that. Están diciendo eso, pero la verdad no es la manifestación del Espíritu Santo. Hay gente que ha quedado dañada de por vida por eso. Que se han ido a la iglesia y están súper en contra de la iglesia pentecostal, digamos, de hoy en día. Entonces, yo creo que nosotros debemos de tener cuidado, como la pregunta que hacía hermana Jennifer de Endioy, de que si tú no hablas en lenguas, tú no estás teniendo el Espíritu. Cuando esa persona tal vez, tú dijiste que el don de servicio es un fruto del Espíritu. Yes. Entonces, yo tengo ese don de servicio, pero como no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu. No, you Está have a mal. gift. Tú You tienes have- un don, tú tienes el you have Espíritu a Santo. gift. You have a gift. Again, we go to the gift of administration. Luego vamos al don de administración, the gift of serving. el don de servir. You know, you look at the leadership here. Tú ves el liderazgo de la They're iglesia. great administrators. Son buenos And that administradores. comes from the Spirit of God. Y eso viene del Espíritu de Dios. So how can you say they're not filled with the Holy Así que es como vas a decir que no están llenos del Espíritu Santo. We have great greeters and ushers. Tenemos buenas ujieres en la puerta. It's that gift of service. Es ese don de servitud, de servicio. So how can you say they're not filled with Así the Holy Spirit? ¿cómo vas a decir que no están llenos del Espíritu Santo? You have people in the church filled with love. Tú tienes gente en la iglesia llena de amor. That as soon as you walk in, Que del momento que tú you entras, feel that tú love. sientes ese amor. And you feel that Y peace tú sientes esa paz. and that joy. Y ese gozo. So how can these people not be filled with the Spirit of God? Entonces, ¿cómo vas a decir que esta gente no esté en el Espíritu de Dios? So don't feel bad No se sientan mal if you don't speak in tongues. si no hablan en lenguas. Because when I started, Porque cuando yo empecé, I didn't speak in tongues. yo no hablaba en lenguas. And when I was baptized, Y cuando fui bautizado, I didn't know what speaking in tongues is. yo no sabía lo que era hablar en lenguas. Okay? And do I speak in tongues all the time? Y yo ahora practico en lenguas todo el tiempo. No. Or very rarely, only when I feel the Spirit of the Lord come upon me. And we have to understand this gift of tongues. When you look in the book of Acts, Tenemos que entender este don de hablar en lenguas. Cuando ves el libro de Hechos, that
these 120 believers Estos 120 were creyentes praying, estaban orando, believing, creyendo and waiting. y esperando. They didn't know what was going to happen, No sabían lo que iba a suceder, but they knew something was going to pero happen. sabían que algo iba a suceder. So when Ahora, the Spirit of God Cuando el Espíritu de Dios came over them, descendió sobre ellos, they started speaking different languages. ellos empezaron a hablar en lenguas diferentes. Well, let's look at this. Ahora veamos esto. They're in the Pentecost week. Están en esta semana de Pentecostés. People are from all over Gente de todos lados are there. están ahí. There's more than probably, oh my God, 120,000 or more people there. Está aproximadamente de 120,000 a más. So what happens? ¿Y qué es lo que sucede? They hear this noise Ellos escuchan este and they're ruido wondering what it y is. están preguntándose qué And es these esto. believers break out of the box Y esos creyentes se salen de la caja and they start speaking different y languages. empiezan a hablar en lenguas diferentes. Now the Holy Spirit Ahora el Espíritu Santo gave them this ability les dio esta habilidad because they didn't speak these porque ellos languages. no hablaban en estos Because idiomas. these people wondered, how are they doing this? Porque esta gente estaba preguntándose cómo están haciendo esto. So now the Holy Spirit has their Así attention. que ahora el Espíritu Santo tiene su atención. And this is when the Spirit of God Y aquí es donde el Espíritu de Dios starts moving within the people. empieza a moverse dentro de la You see, gente. the church Así que ve que la iglesia has to be willing tiene que estar dispuesta for the Spirit of God por el Espíritu de Dios to come over them que descienda sobre ellos and then break out of the box. y después salirse de la caja. Wow, David, that's very powerful. Estamos muy poderoso. Estamos en nuestros últimos 5 minutos. Are you kidding me? Ya, el tiempo como pasó volando. Hemos tenido entre 8, 9, 10, 11, 12 personas en una vez simultáneamente, pero me imagino que hay muchas personas que se han conectado, que se están conectados ahorita y que posiblemente, como tú has dicho, que se van a conectar después y ver esta transmisión. Es muy importante entender esto del Espíritu Santo, tan importante, tan fuerte, tan poderoso, que creo que está difícil limitarlo a una hora y solo una vez. Porque en tu Facebook personal, que es Shaura, yo he puesto el nombre de nuestro hermano David varias veces aquí en la imagen. David Rosario Jr., él predica en su Facebook y él tiene una serie del Espíritu Santo. Y es que no lo puedes resumir ni sumar en una hora. No. O menos de una hora y en una transmisión solamente. No. Entonces, estamos en los últimos 4 minutos. Si hay preguntas, si alguien está conectado en esta transmisión que necesite oración, tiene una petición, una enfermedad, una necesidad, cualquier cosa que sea, no duden en ponerlo en la caja de comentarios, por favor, porque estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del poder del Espíritu Santo, creemos en esa manifestación del Espíritu Santo y así de que el Espíritu Santo es mucho más que solo hablar en lenguas. El Espíritu Santo es lo más lindo, lo más hermoso. Jesús dijo, me voy, pero os dejo al Consolador, que es el Espíritu Santo, lo que tenemos hoy en día. Y yo creo que eso es lo que nos separa de las religiones, otras distintas del Islam, lo que nos separa del budismo, lo que nos separa de Hare Krishna, todas esas otras cosas. Have you ever seen that sticker? ¿Tú has visto ese sticker que dice coexistir y que tienen todas las religiones? No, tú no puedes. Es que para mí esto no es religión. No. Y esto va a ser muy controversial porque hay personas que dicen, no, el cristianismo es una religión. No, mi hermano, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Dios no creó una religión. Dios no creó al hombre para que crearan una religión. Dios creó al hombre para que lo adoraran, que vivieran una relación con él, predicaran el evangelio después de que todo se haya distorsionado. Entonces es muy importante tener eso en mente. Y David, yo te quiero agradecer por tomar tu tiempo, por estar disponible y venir y compartir lo que tú has estado compartiendo en tu Facebook acerca del Espíritu Santo. I love the Real Church Stand-Up series too. That was really good. I like that, you know. I got that Eminem reference, you know what I'm saying? Yo vi esa referencia. Entonces, pero estamos a 2 minutos y David, me gustaría que tú hagas tu outro, tus palabras finalizadoras para esta transmisión. This is what I want to do. Esto es lo que yo quiero hacer. I want to pray for you guys. Yo quiero orar por ustedes. Many of you Muchos de ustedes haven't been baptized with the Holy Spirit. no han sido bautizados en el Espíritu Santo. And God wants to bless you with Y Dios los quiere bendecir con eso. that. And God wants His fullness Y Dios inside of you. quiere que la llenura de Dios esté dentro de ti. I told Rosa this. Yo le dije esto a mi esposa Rosa.
God wants to give us Dios- His very best. Dios quiere darnos lo mejor. And the very best He can give us Y lo mejor que Él nos puede dar is His Spirit. es su espíritu. So I want you to close your Así eyes. que ahí donde usted está, me gustaría que usted cierre sus ojos. And I want you to raise your Y yo hands. quiero que usted levante sus And I manos. want you to be open. Y yo quiero que usted esté abierto. This is not just for the people who are listening Esto now. no es solamente para los que estén escuchando ahora. This is going to be for the hundreds and hundreds of people Esto va a ser para las cientos y cientos de personas that's going to listen to this later. que van a escuchar esto después. It is your time, Este es tu tiempo. your moment, Este es tu momento. and you're the one, Y tú eres the person to receive the fullness of the la Lord. persona que va a recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Let's pray. Oremos. Father, Padre, in the name of en el Jesus, nombre de Jesús, look at your people. mira a tu gente. Holy Spirit, Espíritu Santo, we have been talking about you. nosotros hemos estado hablando acerca de ti. We've been saying the great things you do. Hemos estado hablando de las grandes cosas que tú haces. Our prayer, Nuestra our oración, petition nuestra petición is that you would come upon es que us. tú desciendas sobre nosotros Come upon every believer y que tú desciendas sobre todo creyente who is desiring you, que te está anhelando, who is giving you que permission te está dando el permiso to manifest in their para lives. manifestar, para que tú te manifiestes en su vida. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús, Holy Spirit, Espíritu Santo, we give you dominion, te damos el dominio, ownership te damos ser dueño of our lives. de nuestra vida. Now, Ahora, thank you. gracias. If you've prayed that prayer, Si tú has hecho esta oración, you will receive tú recibirás the fullness la llenura and the y baptism el bautismo of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. Maybe you're feeling it now. Tal vez tú lo estás sintiendo ahora. Maybe you're not feeling it right Tal now. vez no lo estés sintiendo ahora. But it's going to happen. Pero va a suceder. By faith, Por fe you're going to be filled. vas a ser lleno. And you're going to be filled with the love of the Lord. Y vas a ser lleno por el amor de Dios. And you're going to be filled with a gift. Y van a estar llenos con los dones. And it's going to Y manifest se van a manifestar desire. de ese deseo. Not just the gifts of the Holy No Spirit, solamente los dones del Espíritu Santo, but desire the Holy Spirit pero el desear al Espíritu Santo to move in your life. que se mueva en su vida. Blessings, my friends. Bendiciones, mis amigos y mis hermanos. Muchísimas bendiciones. Ya son las 7:01 aquí en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros en esta noche. Yo he sido con usted su auspiciador, el host de este programa, The PTW Podcast, en vivo y en directo con ustedes, con David Rosario Jr. David, Dios te bendiga. Y los que están conectados, esperen para el próximo miércoles que tendremos de vuelta a nuestro pastor John, aquellos lo que los extrañaron en este día. Amén. Amen. Bendiciones. Bendiciones.